Bienvenidos de nuevo a esta serie de conferencias del principio divino. Ahora ya empezamos con la tercera gran parte que hemos dicho en la introducción, que es la restauración. Hasta ahora hemos visto pues, el ideal de Dios, hemos visto la caída, hemos visto cómo Dios intenta salvar al hombre a través de la vida del Mesías. Pero todo esto implica un proceso hasta que Dios puede enviar al Mesías. Así que vamos a ver qué fórmula Dios ha utilizado a lo largo de la historia humana para poder mandar al Mesías. ¿Cuál sería la providencia, la restauración? ¿Y qué debemos hacer los hombres caídos para recuperar nuestro estado original? Entonces hay una meta de la salvación, que es la salvación de toda la humanidad. Siempre tenemos este esquema de que hay el ideal original, que son las tres bendiciones, en la cual se cumple la plena felicidad tanto de Dios, del hombre, como de la creación. Todo el mundo está implicado en este ideal, nadie está excluido. Pero como hubo la caída, este ideal no se ha realizado. Por lo tanto, tanto Dios como el ser humano, como la creación, estamos sufriendo en conflictos, en guerras. Todo eso provoca también el sufrimiento de Dios. Dios sufre porque Él es el Padre. Un padre que ve sufrir a sus hijos no se puede sentir bien. Y también nos hacemos sufrir unos a otros con nuestras maldades, con nuestro egoísmo, y también implicamos a la creación, hacemos sufrir, dañamos también a la creación. Por lo tanto, tenemos que ir recuperando ese ideal original, estado original que en realidad nunca ha existido. Y ese se va a ir aplicando según los principios de la creación aplicados en la historia. Por tanto, se transforman en lo que llamamos los principios de la restauración o la rectificación o la redención. Tenemos que enmendar lo que hemos hecho mal. Por lo tanto, se aplica esa fórmula que hemos visto antes también en la predestinación, que es que Dios tiene la voluntad de restaurar su ideal, absolutamente. Él quiere absolutamente llevarnos al ideal original de la creación, realizar ese mundo ideal que Él había visionado en su mente antes de crear incluso nada. Pero aunque su voluntad es absoluta, Él solo no lo puede hacer, sino que nos ha delegado nuestra parte de responsabilidad. Por lo tanto, es a medida que el ser humano colabora cumpliendo su responsabilidad, que esa voluntad de Dios de la restauración se va a manifestar y va a progresar la restauración en la historia humana. Entonces, restaurar es recuperar el estado original. Como por ejemplo una persona, cuando estamos enfermos, tenemos que ir al médico que nos va a hacer alguna prescripción y tenemos que seguir ese tratamiento para poder recuperar el estado original. Requiere un esfuerzo extra, hacer cosas, pues estar en cama, tomar medicamentos, cuidarse en exceso. Si no, no vamos a recuperar la salud. O una persona que es rescatar a alguien de un secuestro, pues normalmente hay que pagar lo que piden. O salvar a alguien que se está ahogando, pues alguien tiene que sacarle del agua y ponerle en la situación donde estaba cuando no se estaba ahogando. Esto es recuperar el estado original. Entonces, el significado de la historia de la restauración es que debido a la caída estamos en un estado infernal, como ya hemos visto, en un mundo de conflicto, de guerras, de injusticias sociales, que no era realmente lo que Dios quería y por lo tanto
tenemos que restaurar el ideal original, llegar al punto donde estuvieron Adán y Eva antes de caer. En ese punto es cuando históricamente en la historia estamos en la posición de poder recibir al Mesías. Entonces, simbólicamente, el ser humano tiene que alcanzar ese nivel que Adán y Eva habían alcanzado, habían tenido antes, justo un momento antes de caer, que es el segundo nivel de la etapa de crecimiento. Entonces, Dios ha trabajado con el ser humano en la historia para poder recuperar ese estado de antes de la caída simbólicamente. Y es un esfuerzo conjunto entre Dios y la humanidad, como ya hemos visto antes. Pero hay que ver con qué tipo de personas Dios ha tenido que trabajar para lograr ese propósito. Pues el ser humano, después de la caída, como ya hemos visto, también está en una posición intermedia, que por una parte puede hacer el bien, por otra parte puede hacer el mal en cualquier momento. Así que puede ser traidor a Dios, o también puede ser un traidor a Satán. Entonces eso se llama la posición intermedia. Y es porque nuestra propia naturaleza tiene esas dos tendencias, hacia el bien y hacia el mal. Y por eso podemos ver que una misma persona puede ser el más grande defensor o más grande creyente, y por unas circunstancias de la vida de repente puede perder la fe y se puede convertir pues, en el ateo más grande, o al revés, una persona muy atea ha ocurrido, de repente tiene una experiencia maravillosa, una experiencia profunda, y llega a ser un pastor, llega a ser una persona maravillosa que cambia su vida completamente. Y es porque el ser humano está en esa posición intermedia. Entonces depende de las condiciones que hacemos, o bien Dios nos puede reclamar a su lado, y entonces cuando la figura central, como dijimos también en la presentación, cumple su responsabilidad plenamente, entonces Dios puede realmente avanzar la providencia, puede hacer que abarcara mucho más y tener mucha más influencia en la sociedad caída. Sin embargo, cuando la persona elegida no cumple su responsabilidad, entonces Satán va a reclamar. Y entonces son malas condiciones que Satán nos va a acusar y él puede reclamar con derecho, porque depende del ser humano el que cumple su responsabilidad o no la cumple. Así que Dios tiene que trabajar con esas personas. Por eso podemos ver que parece muy lento. Y uno se puede preguntar, ¿por qué está haciendo Dios? ¿No? Porque siempre tenemos esa idea del Dios omnipotente, omnisciente. Entonces hay épocas en la historia que parece que Dios no aparece ni en pintura, que es toda maldad, que es crueldad. Y uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Pues que no podía estar en ninguna parte, porque no le hemos invitado. O sea, nuestras acciones no la han invitado, la han excluido. Entonces, Satán ha hecho de las suyas para poder avanzar su reino, extenderlo del nivel familiar a nivel social, a nivel tribal, y ahora está establecido en el mundo entero. Entonces, todo depende, el trabajo de Dios se manifiesta dependiendo de si cumplimos o no nuestra parte de responsabilidad. Así que, ¿cómo se aplican estos principios de la restauración o expiación? Hay que saber que Dios siempre cumple su 95%. Dios siempre expresa su amor y su gracia divina, otorgándonos la posibilidad de restauración por indemnización o expiación. O sea, siempre Dios tiene la puerta abierta para nosotros. Pero ¿quién tiene que hacer la indemnización o la expiación? El que ha pecado, el que ha cometido el error. O sea, si una persona, si insultamos a alguien, pues somos nosotros que tenemos que
disculparnos y pedir perdón. Claro, la otra persona, su responsabilidad es aceptarlo y perdonarnos, pero el que ha cometido el fallo tiene que disculparse, tiene que rectificar. En este caso, el hombre es el que ha caído, es el que se ha apartado de Dios y ha creado este mundo de egoísmo, por lo tanto somos nosotros que tenemos que rectificar. Dios nos puede guiar, enseñar cómo hacerlo, pero hacerlo es nuestra responsabilidad. Y es cómo se hace, invirtiendo al proceso que llevó a la pérdida del valor original. Por ejemplo, por lo que hemos dicho, si dos amigos pelean y pierden la amistad, pues para que sean de nuevo amigos, pues tendrán que hacer alguna condición especial. Uno tiene que dar el primer paso de disculparse y de recuperar la amistad que han perdido. Es invertir el proceso, hay que ver cómo se ha llegado a perder la amistad. Entonces, una vez detectado eso, hay que dar la vuelta a la tortilla. Entonces, el hombre caído también en la historia tiene que darse cuenta de qué ha hecho mal para poder rectificar y volver al estado original. ¿Y qué beneficio tiene la indemnización, la restauración, la expiación? Pues muchísimos, pues nos separa de Satán y nos acerca a Dios. Cada vez que hacemos buenas condiciones y Dios nos reclama, eso ya no se pierde. Eso Dios lo guarda y ese territorio es el territorio que ya no se puede perder más. No se puede volver a invadir. Entonces, hasta ese punto nos separamos de la influencia de Satán. Nos puede restaurar el punto de antes de la caída. Esto, como hemos dicho, es una preparación para recibir al Mesías. Y nos da la capacidad de poder renacer mediante el Mesías. Todo eso es para poder recibir al Mesías históricamente. La historia humana existe para poder restaurar a un solo hombre, a Adán, y luego a través de esa persona restaurada, perfeccionada, Él luego abre las puertas para todos los demás, que todos podamos entrar en el reino de los cielos. Pero es necesario preparar un fundamento histórico para esa persona, ese nuevo Adán y esa nueva Eva. Bueno, ya hemos hablado de esto, la amistad, la deuda, todo eso son esfuerzos, requiere un esfuerzo extra. La restauración es ese esfuerzo extra por haber perdido algo valioso. Hay tres tipos: de igual valor, de menor valor y de mayor valor. Restitución o compensación. De menor valor es normalmente todo lo que hacemos, no podemos realmente cubrir todo el mal que se ha hecho y exactamente pagar todo, no es posible. Por lo tanto, Dios permite que hagamos pequeñas condiciones, pero que representan mucho más. Con esa pequeña condición estamos restaurando mucho más. Sin embargo, cuando eso no lo hacemos y no podemos, fallamos en esa condición de menor valor, entonces sí hay que hacer algo más, algo extra. Entonces hay una fórmula para restaurarse. Y es unos pasos que tenemos que dar. Primeramente, reconocer el mal que hay dentro de nosotros, rechazar, invertir el pecado y cambiar la dirección hacia Dios. Eso es toda nuestra responsabilidad. Tenemos que luego recibir al Mesías, separarnos de Satán, crecer simbólicamente al punto antes de la caída, restaurar la fe y restaurar la sustancia, restaurar el amor y la unidad. Y luego recibir, una vez que ya viene el Mesías, aceptarlo, reconocerlo y luego recibir perdón del Mesías y de Dios, poder cambiar nuestro linaje y entrar en el linaje de Dios, crecer por la última etapa que falta, que Adán y Eva no pudieron haber crecido, la etapa de cumplimiento para alcanzar la perfección individual y también como pareja.
y recibir al Mesías separarse de Satán. Así que es imprescindible que venga el Mesías para cumplir la restauración individual y familiar, e incluso nacional y mundial. Por tanto, el Mesías es un nuevo Adán. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser primero que realice las 3 bendiciones, superar completamente a Satán, y como hemos dicho, será tentado como Jesús en el jardín del Edén, como Adán en el jardín del Edén, o Jesús en las 3 tentaciones, llegar a ser verdaderos padres y liberar a la humanidad caída, pecado original, del linaje caído. ¿Y cómo podemos establecer históricamente el fundamento para recibir al Mesías? Tenemos que restaurar lo que Adán no logró hacer. Él tenía que haber obedecido la palabra de Dios, creando su propio fundamento de fe absoluta en la palabra de Dios, y ser la sustancia, la encarnación de esa palabra, y llegar a ser el Hijo de Dios de forma real, cumpliendo su propia parte de responsabilidad, y así cumplir el propósito de la creación. Como Él esto no lo ha hecho, cuando Dios elige a figuras centrales que representan ese Adán y presentan el Mesías venidero, que vendrá en el futuro, esas personas quieren cumplir esas 2 condiciones específicas, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Así que una figura central será elegido, la posición de Adán, tendrá que hacer condiciones especiales para mostrar que es digno de confianza de Dios, que Dios puede confiar en él, y por un periodo que representa el periodo de crecimiento, tiene que hacer un fundamento de fe, y luego tiene que haber un fundamento de sustancia para eliminar la naturaleza caída, la unidad entre el hermano mayor y menor, que como vamos a ver, Caín y Abel tendrían que haber hecho esto para restaurar a los padres, a sus padres caídos, pero no consiguen esa unidad. Entonces, esa falta de unidad entre el hermano mayor y el hermano menor es lo que llamamos el fundamento de sustancia, y eso es muy difícil. Cuando una persona, es muy fácil tener una fe en Dios cuando Dios te habla directamente, pero cuando Dios dice, ahora voy a hablar a través de esta otra persona, dices, uy, ¿cómo? ¿Esta persona? Pues sí, esa persona. Eso es mucho más difícil. Vamos a ver que esto es lo que ha prolongado normalmente la restauración en la historia, porque ha sido muy difícil que la gente se una a otra persona que representa a Dios para ti. Por lo tanto, solamente cuando esos 2 fundamentos se establecen con éxito es cuando Dios puede mandar al Mesías, y lo mandará. Él va a cumplir su responsabilidad. Entonces, este es el fundamento para recibir al Mesías. Y después de recibir al Mesías, ¿qué tiene que ocurrir? Ya lo hemos hablado varias veces. Cuando el Mesías aparece, él va a casarse, va a formar su propia familia, crear un linaje de Dios, y entonces va a invitar a la humanidad a renacer. Tenemos que renacer en el linaje de Dios y hacernos uno con Dios. Por lo tanto, este es la meta de la restauración. Ya para ir concluyendo y resumiendo, pues Dios trabaja para restaurar el ideal original de la creación, las 3 bendiciones, pero sin la venida de Mesías no es posible conseguir esto. Por lo tanto, Dios ha trabajado primero creando un fundamento en el hombre caído, en la historia, para poder enviar al Mesías, que es el fundamento de fe y de sustancia que cada persona tiene que establecer. También cada persona individualmente, y no solamente como humanidad, sino cada persona individual tiene que crear su propio fundamento para recibir al Mesías y renacer finalmente a través de él. Pues muchas gracias por vuestra atención. A partir de ahora vamos a ver más concretamente cómo Dios ha trabajado con algunas familias bíblicas que nos van a marcar en más detalles esas pautas de la restauración
y que nos va a servir a nosotros como lecciones históricas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.